El equipo que jugó hoy demostró que cuando la capacidad no te da, a veces con el corazón alcanza. Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desglosar lo que fue el empate en Barranquilla entre Perú y la selección Colombia. Y hoy, después de mucho tiempo, volví a sentir orgullo por lo que dejó una selección peruana en el campo de juego. Ya llevábamos muchos partidos, prácticamente todas las clasificatorias, donde lo que nos dejaba la representación de la selección en el campo de juego era vergüenza, impotencia, sensación de inferioridad, el ver cómo todos los rivales nos pasaban por encima, y ver cómo las eliminatorias eran una fiesta a la cual no estábamos invitados. Tal vez seguimos sin estarlo, pero por lo menos competimos un poco más, por lo menos como se notaron las ganas de estar, a pesar de que puede ser ya demasiado tarde. Las clasificatorias hoy por hoy son prácticamente un trámite. Venezuela está por ganar la Bolivia, ya tiene 2 goles por encima cuando empecé a grabar este video, y probablemente termine ganando el partido incluso por goleada, lo cual nos deja a 7 puntos de los venezolanos con tan solo 3 partidos por jugar. Prácticamente estamos ya fuera del Mundial, Chile ni qué decir, y prácticamente estas son unas eliminatorias ya decididas con 3 fechas de anticipación, algo que no pasaba hace mucho, porque al haber antes 5 cupos nada más, las clasificatorias eran un torneo que seguían conservando la emoción prácticamente hasta la fecha final. El día de hoy no es así, también porque selecciones como la peruana colaboraron en ello, pero vamos a tratar de centrarnos en este partido, porque cada vez que se habla de la selección se vuelven a temas comunes como que toda la culpa es de Lozano, que mucha parte es verdad, la mayor parte de la culpa es de Lozano, que deberían haberse muchas mejoras en el fútbol peruano para que esto pueda cambiar, para que la liga empiece a sacar jugadores, para que los clubes empiecen a exportar, para que el torneo local sea más competitivo y a partir de ahí tengamos jugadores seleccionables en mayor cantidad, con mejores capacidades de las que muestran los que son convocados hoy. Pero esos son lugares comunes a los que podríamos volver en cualquier momento. Ahora quiero hablar un poco del partido. Como les decía, hoy día volví a sentir orgullo por la selección de Perú. Y no necesariamente por el juego, no necesariamente porque volvimos a jugar como lo hacía la selección de Gareca, sino porque a pesar de sabernos inferiores, no digo que el jugador peruano se sienta menos que los otros equipos, pero cuando tú ves los partidos te das cuenta de que hay una menor calidad técnica, hay menor habilidad, hay menor incluso capacidad física de la mayoría de los jugadores peruanos frente a las otras selecciones. Pero la selección de hoy, desde otro lugar, desde el esfuerzo, desde el jugar en equipo, desde el agruparnos, desde las intenciones incluso por momentos del partido, lo pudimos emparejar contra una selección que es muchísimo mejor que la nuestra si hablamos de nombres propios. Jugadores que jugaron mucho tiempo o juegan en Europa, hablando de la selección de Colombia, contra una selección peruana llena de jugadores que en su mayoría juegan en la Liga 1 y si no, tienen nivel de Liga 1. Porque justo en el primer tiempo ya le decía a mi hermano con quien vi el partido, ¿cuántos jugadores del 11 inicial del Perú te parecería una locura verlos jugando la Liga 1? Y me parece que solo habían 2. En estos momentos, Marcos López, que pareciera o no, es titular en el mejor equipo de Dinamarca, y Renato Tapia, que también, quieras o no, está en un nivel en el que podría haberse mantenido en la Liga de España, en la Primera de España. Me parece que esos 2 nombres están fuera de la Liga 1, y incluso también el de Luis Advíncula, que es lateral de Boca. Ya, esos 3 nombres te puedo aceptar que los veas totalmente fuera del radar de la Liga 1, pero todos los demás no. Un Aquino que viene sin jugar regularmente, un Galese que no es que tapen de las mejores ligas del mundo, ni siquiera tapen en Europa, tapen en Estados Unidos. Me parece que son jugadores que tranquilamente podrían jugar en el torneo local y no me parece ni una locura. Brian Reina lo mismo, ya prácticamente no juega en Belgrano. Y los demás me parece que eran jugadores de Liga 1. Entonces prácticamente estábamos jugando un combinado de la Liga 1 con 3 refuerzos contra un seleccionado nacional de una talla importante. Tienen un lateral que acaba de campeonar un torneo en Inglaterra, tienes jugadores que han pasado como Mina, incluso que con todas sus limitaciones pudo pasar por el Barcelona de España, Davinson Sánchez, que jugó mucho tiempo en el Tottenham, James Rodríguez, que fue jugador del Real Madrid, y otros jugadores de la Liga Brasileira, y así sin parar de contar, porque prácticamente todos los jugadores de Colombia juegan afuera, los peruanos no. Pero esa diferencia, a pesar de haber tenido un dominio mayor la selección de Colombia, no se trasladó a muchas situaciones de gol.
Perú lo supo competir el partido, lo supo competir desde la intención de salir a jugarlo de otra manera. La selección que se vio hoy no es la misma que vino jugando en la primera rueda de las clasificatorias y tampoco los siguientes partidos que jugó la selección de Fossati. No es la selección de Reynoso ni de Fossati. Ibáñez puso las cosas en su lugar y con eso levantó muchísimo la capacidad del equipo, con eso levantó muchísimo el rendimiento del equipo. Sin hacer magia, sin sacar a nadie de su posición, sin querer inventar cosas, simplemente poniendo a cada uno en su lugar, premiando jugadores de la Liga 1 como Inga, como Noriega, que los llevó a jugar a este nivel y que le respondieron cuando entraron, simplemente haciendo esas pequeñas acciones y poniendo las cosas donde debían ir, levantó muchísimo el nivel de la selección. Muchísimo, porque a pesar de no ser un nivel muy alto, en comparación a lo que veníamos haciendo, sí es bastante. Y ya hoy día no lo demostró contra Venezuela ni contra Bolivia, lo jugó contra Colombia en Barranquilla, sabiendo lo que eso significa, contra un rival que se jugaba lo que se jugaba. Colombia necesitaba ganarlo. El estadio le pedía a Colombia que gane el partido. El estadio le pedía a Colombia que nos pase por encima y no pudieron. En parte por su incapacidad y en parte por cómo jugó Perú. Me siento orgulloso de este equipo. Este equipo dejó cosas en la cancha que otros equipos no venían haciendo. Y esto me lleva a preguntarme, aunque parezca una locura, si Ibáñez comenzaba las clasificatorias dirigiendo a Perú, ¿íbamos al Mundial? ¿Teníamos posibilidades de pelearlo? Por lo menos para pelearlo yo creo que estábamos. Porque nos ha demostrado Ibáñez ahora, y procesos como el de Bustos, por ejemplo, en la U, que cuando algo viene bien, no tienes que tocarlo mucho. Y sin tocarlo mucho, va a seguir caminando, no sé si al 100% como venía antes, pero ahí más o menos, todavía dándole paso a lo que te dejó el proceso exitoso. En el caso de la U fue Bustos con Fossati, dejando la 3-5-2, sin mover muchas piezas, la defensa la conservó, la delantera también. En cambio, en Perú, cuando se fue Gareca, los que llegaron movieron todo. Los que llegaron movieron todo lo que había hecho Gareca. Y al mover todo lo que había hecho Gareca, desarmaron un auto que ya conducía, un auto que ya avanzaba, un auto que podía de repente avanzar por sí solo. Lo destruyeron por completo. Desarmaron todo y quisieron hacer un medio de transporte totalmente diferente. Nunca lograron ensamblar nada y la selección no caminó más. Hoy día Ibáñez, volviendo los cuatro en el fondo, tratando de jugar con los jugadores que dejó Gareca, incluyendo algunos nuevos que por el paso de los años ya tenían que darse su lugar, levantó muchísimo el nivel y por momentos, juntando algunos pases, teniendo algunas posiciones largas en campo rival, algunas paredes con pases en profundidad por los costados, algunos centros que Paolo no pudo ganar hoy, el equipo se pareció un poco a lo que hacía Gareca con la selección. Y sin hacer magia, como les digo, simplemente con sentido común. Ese fue el error de Reynoso y de Fossati. No haber tenido sentido común, no haber entendido lo que estaba pasando con la selección en ese momento. Y prácticamente eso ya nos deja sin opciones para ir al Mundial, lamentablemente. No sé si con Ibáñez íbamos, pero por lo menos lo peleábamos mucho más de cerca. Tenemos que empezar a sacar jugadores, tenemos que mejorar la liga, tenemos que hacer competir mejor a los menores. Hay muchísimas cosas por hacer. Porque con lo que tenemos ahora, y con un técnico más o menos, no nos va a alcanzar. Y con un técnico mejor probablemente tampoco nos alcance. Por lo menos hoy me siento orgulloso del equipo que jugó. Hoy los que saltaron a la cancha dejaron todo lo que tenían y se notó muchísimo que dejaron sangre, sudor y lágrimas en el campo para conseguir el resultado. Por lo menos consiguieron un empate contra una selección, como les digo, en capacidad mucho mejor que ellos. Así que orgulloso del equipo que jugó hoy día. Ojalá pueda seguir teniendo rodaje para lo que viene. Lástima que Kenji se haya lesionado antes del partido. Kenji Cabrera me refiero. Creo que hubiera podido arrancar hoy e incluso darnos un poco más de lo que nos terminó dando Brian Reina. Pero creo que va por ahí la cosa. Empezar a buscar nuevos nombres. A veces se habla como de que esa selección necesita un recambio. No hay muchos jugadores para hacer un recambio, pero tenemos algunos. Hoy día Inga demostró que puede jugar, Noriega demostró que puede jugar, Ramos demostró que tiene punto honor, que le pone ganas, que de repente con el correr de los partidos se puede afianzar mejor. Garcés también, que se quiere ganar un lugar. Advíncula, que está bien. Tapia, que está bien. Aquino, que con el correr de los partidos y agarrando equipo se puede empezar a desenvolver mejor. O sea, hay de dónde raspar. Hay de dónde raspar la olla. Por lo menos para lo que viene. Hay que tratar de asentar los jugadores que parece que están saliendo. Los Inga, los Noriega, los Kenji Cabrera. Tratar de darles minutos y que empiecen a hacerse jugadores ya más pesados. Y que empezar a sacar más. Y sacar más y sacar más. Porque si no, la próxima eliminatoria va a ser peor que esta. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Ya nos estaremos viendo en el análisis del partido contra Ecuador el martes de la semana que viene. En las buenas y mucho más en las malas, arriba Perú.